estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El gobierno aclaró ayer cuántos dólares espera que ingresarán a las arcas del Banco Central en junio en medio de los interrogantes de los analistas sobre el nivel de reservas de la autoridad monetaria. La confusión comenzó por la mañana cuando el director del Banco Central, Federico Furiase, dijo en una entrevista radial que esperaban recibir 20.000 millones de dólares hasta fin de mes. Eso hizo que algunos analistas y colegas periodistas dijeran que ingresaría ese monto solo en junio. Sin embargo, fuentes de economía aclararon rápidamente a Tomás Carrió que esa cifra no se refiere a desembolsos adicionales, sino al total que había anticipado el gobierno en abril y hasta junio. De los 19.600 millones prometidos entre el FMI, organismos multilaterales y el nuevo acuerdo repo, del cual tendríamos novedades en estas semanas, ya ingresaron 13.500 millones en abril y mayo. En palabras de Furiase, más allá de si se alcanzan o no los 50.000 millones de dólares de reservas que había mencionado Caputo en marzo, lo importante es que ya tienen un banco central recapitalizado y saneado. Según dijo el funcionario a Radio Mitre, el Banco Central hoy tiene dólares suficientes para defender la cantidad de pesos en la economía a una paridad de 1.000 pesos por dólar. Por el lado del agro, mayo dejó números sólidos con liquidaciones de 3.054 millones de dólares, un 17% más que el año anterior. Sin embargo, ajustado por el dólar blend que existía en 2024, el aumento real fue del 2%. Vale la pena aclarar que el gobierno no está acumulando dólares por estas liquidaciones y con el tipo de cambio cerca del centro de ambas bandas, algunos analistas siguen preocupados. Amilcar Collante de Cesur considera difícil que se acerque al piso, especialmente considerando que en mayo hubo buenas condiciones con esa alta liquidación del agro, poca demanda turística y un contexto político favorable tras las elecciones porteñas. En su opinión, es más probable ver al dólar subir desde estos niveles. El gobierno, en cambio, confía en que efectivamente irá hacia el piso. 2. La imagen de Javier Milei mostró en mayo una recuperación significativa, alcanzando un 49% de aprobación según la última encuesta de la Universidad de San Andrés. Ese resultado marca un rebote de 4 puntos respecto de la edición anterior de marzo y coloca al mandatario por encima de los números acumulados que tenían Mauricio Macri y Alberto Fernández a la misma altura de sus respectivos mandatos. El sondeo, realizado aproximadamente un mes después del acuerdo con el fondo y la salida del grueso del cepo cambiario, reveló un país extremadamente polarizado con un 48% de desaprobación. Sin embargo, Milei se destaca como el único político en la encuesta con una imagen muy buena, superior al 15%, alcanzando un 19%, y el único dirigente con imagen positiva por encima del 35%. Esa mejora en su imagen coincidió con un aumento en la satisfacción general con la marcha del país, que saltó del 36% en marzo a 42% en mayo. Esa marca supera la de Macri, que tenía un 40% a mediados de su segundo año, y Alberto Fernández, que apenas alcanzaba el 16%. De cara a las elecciones legislativas de octubre, La Libertad Avanza lidera la intención de voto con 29%, seguida por el peronismo con 24%. El gran perdedor resultó ser el PRO, que cayó 3 puntos hasta el 7%, sugiriendo una migración de votantes hacia el espacio libertario. En cuanto a preocupaciones ciudadanas, la inseguridad encabeza el ranking con 36%, seguida por los bajos salarios con 32%. La inflación perdió relevancia, ubicándose en séptimo lugar con apenas 17%, reflejando el impacto de la desaceleración en el ritmo de aumento de precios en los últimos meses. Cristina Kirchner se consolidó como principal referente opositora con 35% de menciones, aunque el 27% dice que la oposición no tiene líder. 3. El S&P 500 cerró 0,4% arriba ayer, esto después de haber finalizado el mes de mayo más alcista en los últimos 35 años y a pesar de la nueva ola de incertidumbre en torno a los aranceles de Donald Trump. Por lo pronto, las acciones de acero y aluminio estadounidense subieron por hasta 10% ayer y 3 de ellas forman parte de ese índice de las 500 empresas de mayor market cap. El gatillo fue la noticia de que Trump prometió duplicar los
impuestos a las importaciones de esos metales, favoreciendo así a los productores locales versus los extranjeros. Aluar, de hecho, estuvo entre las más golpeadas ayer en Argentina, cayendo más de 5%, al igual que Ternium Argentina. Lo cierto, sin embargo, es que como venimos viendo, nadie sabe bien cuáles de los aranceles llegaron para quedarse y cuáles forman parte de una estrategia de negociación. Por otro lado, y a contracorriente de esas subas en el S&P, comentarles que la actividad industrial en Estados Unidos se contrajo en mayo por tercer mes consecutivo, con un indicador de importaciones que alcanzó su nivel más bajo en 16 años. En ese contexto, los estrategas del JP Morgan lanzaron una advertencia para los próximos meses. En las palabras del equipo liderado por Mislav Mateska, se acerca una fase de desaceleración para la renta variable, uno que podría parecerse a un episodio de estanflación. Consideraron además que el panorama arancelario actual es peor de lo que la mayoría pensaba a principios de año, lo que pondrá un techo a las acciones en los próximos meses. En el frente diplomático, se espera que Trump y Xi Jinping mantengan una conversación telefónica esta semana, según reportó Bloomberg citando a funcionarios de la administración estadounidense. Las dos potencias mundiales vienen intercambiando acusaciones mutuas de violar los términos del acuerdo comercial del mes pasado, lo que amenaza con deshacer la frágil tregua que alcanzaron. El dólar, por su parte, continuó con su debilitamiento ayer, alcanzando su nivel más bajo desde el 2022, mientras que el petróleo se recuperó con una suba del 3,4%. Dos factores que jugaron un rol ahí: el aumento de producción que anunció OPEP+, que no fue mayor al esperado, y los incendios en Canadá, que afectaron a un 7% de su producción petrolera. Los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años quedaron cerca del 4,5% ayer, todavía bastante por debajo de su pico del 4,8%, marca que tocó en enero. En medio de todo esto, la UE amenazó ayer con retrucar con más aranceles a Trump, y el mercado quedará atento a los datos de empleo que salen el viernes en Estados Unidos. Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 3,2% ayer. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 4,1% para BBVA y solo 3 subas de hasta 1,8% para Cresud. Los bonos ley Nueva York cerraron mixtos, pero muy cerca del 0%. El dólar blue quedó cerca de los 1.165 pesos, el MEP en 1.185 y el contado con liqui en torno a los 1.198 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.200 y el mayorista en 1.181, mientras que el riesgo país quedó el viernes último en 678 puntos, por encima del promedio latino de 422. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Mauricio Macri ayer sobre una potencial alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Hemos vuelto a hablar en estos días y la prioridad del PRO va a ser ayudar a que este gobierno tenga éxito. En esa línea estamos trabajando, pero hay que tener paciencia. El cambio es algo que estamos conquistando, que no va a alcanzar este gobierno ni el que viene. Requiere de varios gobiernos consecutivos. Al parecer, luz verde para el acuerdo en el distrito electoral más importante de todos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.